Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Estamos estudiando el Levítico verso a verso y hoy en el capítulo 6 vamos a estudiar la ley de la ofrenda de los sacerdotes. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a nuestra familia en la fe. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y comparte con otros. Estudia la Biblia verso a verso con nosotros entre semana. Tenemos grupos para todas las edades. Busca en la descripción de este video los horarios y las ligas para conectarte. Bienvenido, siéntete como en casa. Comenzamos. Buenos días, somos la Iglesia Bíblica El Camino. Nos da gusto que nos visiten en nuestras redes sociales de la República Mexicana y de otros países. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que estás presente en nuestras vidas. Gracias te damos porque sabemos que tú nos guías en tu camino y tú nos das tu palabra para enseñanza, para aprenderla, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas las palabras necesarias al pastor que vaya a predicar hoy y para que entendamos tu palabra. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Los amamos! Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, yo te amo a ti, eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, yo te amo a ti, eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor, contigo mi Señor, contigo mi Señor. Hola, amados hermanos en la fe.
Somos David y Mireya y queremos que nos acompañen a una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Filipenses en su capítulo número 2, desde los versos 5 al 12. ¿Listos? Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. Hoy por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu gloria aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más
más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón, oye mi clamor. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí, sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón, oye mi clamor. Abre los cielos hoy, 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 abre los cielos hoy. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar,
Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Hola familia, es un gusto saludarles nuevamente, y la verdad es que me gozo al saber que crecemos juntos en la palabra de Dios. Así que, de manera apropiada, acomódate bien en tu asiento y pongamos oídos abiertos a la Escritura. Cuando Yeshua, Jesús, vino a este mundo, Él tenía un mensaje muy importante para su pueblo. Así comenzó su ministerio. Mateo 4:17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué debía arrepentirse el pueblo? De su pecado. Y pecado es transgresión de la ley de Dios, como lo dice 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pregunta: ¿has transgredido la ley de Dios? No importa si la conoces o no, la realidad es que todos hemos pecado, como dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, habiendo pecado y estando separado de Dios, destituido de su gloria, ¿qué deberías hacer? Arrepentirte. Y eso es reconocer que has transgredido la ley de Dios y volverte a Dios. Es hacer teshuvá, que significa volverse a Dios. Dios ha mostrado en su palabra el camino que conduce a Él. La Torá y toda la Escritura dan testimonio de este camino. Juan 5:39 dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha provisto el camino hacia Él, Yeshua. Todo lo que hemos estudiado en Levítico, los sacrificios, las ofrendas, el sacerdocio, todo esto da testimonio de la obra de Yeshua. Él es la ofrenda encendida, el Korban Olá, la ofrenda vegetal, la minjá, la ofrenda de paz, Korban Shelamim, la ofrenda por el pecado, el Korban Hatat, la ofrenda por la culpa, el Korban Asham, y Él es nuestro sumo sacerdote. Si tú crees en Yeshua, en Jesús, que vino en carne a este mundo para salvarte, que entregó su vida por amor a ti, que derramó su sangre para limpiar tu pecado, que fue crucificado y murió en tu lugar, y que venció a la muerte resucitando para darte vida eterna con Él, esto es lo que sucede. Juan 5:24 dice: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si tú has creído en Él, entonces eres hijo de Dios y has nacido de nuevo. ¿Qué sigue después de nacer de nuevo? Nutrirse de su palabra, ser perfeccionado en santidad, andar en sus mandamientos y aguardar el día en que Él volverá para estar con Él por siempre, en su gloria, en el reino que viene. ¿Te has preguntado qué será estar delante de Él y contemplarlo? Ni podemos imaginarlo, pero es nuestra esperanza. Por tanto, debemos conducirnos rectamente hasta que Él vuelva. Pero vivimos en un mundo contaminado espiritualmente. La santidad sufre de manera continua embates muy destructivos. ¿Cómo la cuidamos? El pecado llegará a su colmo, pero mientras tanto debemos permanecer fieles a Dios, guardando la santidad. Y ese es el tema principal de Levítico, ser santos. Dios ha provisto de todo para guardar la santidad de su pueblo. Abre tu Biblia en Levítico 6, versículos 14 en adelante. La semana pasada vimos las instrucciones sobre la ofrenda de holocausto que debían cumplir los sacerdotes para completar todo el proceso de la ofrenda, del Corbán Olá. Hoy veremos las instrucciones para los sacerdotes sobre la ofrenda de flor de harina, el Corbán Minjá. Leamos nuestro pasaje de hoy. Levítico 6, 14 y 15 dice: Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Bueno, esta es la ley de la ofrenda de flor de harina, de la oblación. La palabra para ofrenda del versículo 4 es minjá, la que vimos en el capítulo 2. Cualquier persona que la ofreciera debía echarle aceite y ponerle incienso. El sacerdote tomaba un puñado de esa masa, representa a nuestro Mesías, a Yeshua. Él es la porción apartada de toda la masa para ser puesta sobre el altar. Y nos habla de una vida consagrada para servir a Dios. Recuerda, el aceite es figura de la unción del Espíritu Santo y el incienso de las oraciones. Pero nota que quien debía ofrecerla delante de Dios eran los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomaba pues un puñado de esa ofrenda, una porción pequeña, con todo el aceite e incienso que tenía, y lo hacía arder sobre el altar, para memorial del que lo ofrecía. Sigamos leyendo. Levítico 6, 16 y 17 dice: Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Después de haber tomado el puñado de la masa de flor de harina y hacerlo arder en el altar, el resto de la masa era para que se la comieran los sacerdotes, en un lugar santo, específicamente donde estaba el atrio del tabernáculo, es decir, en el patio. Pero tenía que ser comido sin levadura. Es decir, la flor de harina se preparaba sin dejar que se inflara. No debía cocerse estando fermentada la masa. Esa era la porción para los sacerdotes, y era cosa santísima, como el Corbán Hatat y el Corbán Asán, que son la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Esta ofrenda, la minjá, representa el cuerpo de Cristo que fue sacrificado. Es nuestra flor de harina que fue triturado. Primera de Corintios 11, 23 y 24 dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La noche en que Yeshua fue entregado, tomó pan, lo partió y le dijo a sus discípulos que comieran de él, que este pan era su cuerpo y que sería partido a favor de ellos. Este pan, que representa el cuerpo de Yeshua sin pecado, debía ser comido sin levadura. Y él es la porción dada a los que han sido llamados a ser real sacerdocio, es decir, a todos los que creen en él, en su nombre. Él es el pan que fue partido a favor tuyo y a favor mío. Y cada vez que hacemos memoria de él, comiendo de ese pan, lo trituramos,
recordando que fue molido por nuestros pecados. Que no se nos olvide eso. Leamos lo que sigue en Levítico. Levítico 6:18 dice: todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Todos los varones de la descendencia de Aarón tenían que comer de ella. No era una sugerencia, no era algo de despreciarse diciendo, no gracias, me siento lleno, ahí para la otra. Era una instrucción que debía ser obedecida. Todos los sacerdotes tenían que comer el resto de la flor de harina en el patio del tabernáculo. Es estatuto perpetuo, es decir, era algo que no faltaría para ser comido por ellos, y Dios lo proveería para todas las generaciones de los sacerdotes. Ellos comían de ese pan, y nosotros también, porque nuestro pan es nuestro Mesías. Es cosa santísima. El final del verso 18 dice, toda cosa que tocare en ella será santificada. Esta parte del versículo puede ser confusa, porque podríamos pensar que todo lo que tocaren esas ofrendas encendidas sería santo. Que si los tocó un plato, el plato es santo. Que si los tocó una piedra, la piedra es santificada. No está tratando con objetos, sino con personas. Y no cualquier persona, sino con sacerdotes. Y les recuerdo otra vez, hemos sido llamados a ser sacerdotes, pues somos el templo de Dios. La Septuaginta traduce así la parte final del verso 18. Todo el que los tocare, santificado será. No es que la ofrenda te toque para que te santifique, sino que todo aquel que participe de la ofrenda para comer de ella debe ser santo, debe estar limpio. Hablaremos más de eso cuando lleguemos a Levítico 22, pero lo cierto es que para participar del pan debe uno estar limpio. Expliquemos un poco más con la escritura. En una ocasión, años más tarde, Dios le preguntó a los sacerdotes acerca de la ley de las ofrendas. Leamos lo que les preguntó. Ageo 2:12 dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Dios, por medio de Ageo, pone un ejemplo a los sacerdotes con una situación, y les dice, vamos a suponer que alguno de ustedes lleva carne santificada en sus vestiduras, y que de repente, en un movimiento normal y sin querer, sus vestiduras tocan cualquier otro tipo de comida, un guiso, un pan, vino, aceite o cualquier tipo de comida. El alimento tocado por sus vestiduras, ¿será santificado? Y los sacerdotes dijeron, no. Así que, esto explica que no se santifica aquello que sea tocado por la ofrenda santificada. Y Ageo les pone otra situación como ejemplo en el versículo que le sigue. Leamos. Ageo 2:13 dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ahora el caso es como a la inversa. Hablando de los sacerdotes, si alguien inmundo, es decir, si alguien quedó impuro por haber tocado un muerto y luego toca el alimento santificado, ¿queda contaminado el alimento santificado? Y los sacerdotes dijeron, inmundo será. Es decir, ya no es apto el alimento conforme a la voluntad de Dios. Ya no está ajustado conforme al mandamiento. Así que lo impuro contamina lo santo si lo toca. Isaías 52:11 dice, apártense, apártense, salgan de allí, no toquen lo impuro, salgan de en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios del Señor. Somos llamados a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Somos portadores de sus cosas santas. Llevamos su palabra, su nombre, su alabanza, sus ofrendas. Salgamos de en medio de donde hay riesgo de ser contaminados. Ahora, ¿cómo salimos de un mundo que está contaminado? Yeshua oró por sus discípulos y no pidió que fuéramos quitados del mundo, sino que fuéramos guardados del mal. No podemos evitar pasar por donde hay contaminación, pero permanecer ahí, eso no está bien. Si te contaminas, ¿qué debes hacer? Dios prometió que seríamos su pueblo y Él nuestro Dios. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sal de lo que contamina y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Bien, ahora, ¿qué pasaba si el sacerdote participaba de las ofrendas santas de manera indigna, estando impuro? Levítico 22, 2 y 3 dice: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las santificaciones de los hijos de Israel, y que no ensucien mi santo nombre en lo que ellos me santifican. Yo soy el Señor. Diles: todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones, que se acerque a las santificaciones que los hijos de Israel santifican al Señor, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma. Yo soy el Señor. Todo aquel sacerdote que participaba de las ofrendas encendidas y santas del Señor, teniendo inmundicia sobre sí, ensuciaba el nombre de Dios, y era separado, privado de la presencia de Dios, desconectado, desenchufado. Pablo escribe algo que está conectado de alguna forma con este mandamiento, con respecto al memorial, a la mesa del Señor. 1 Corintios 11, 26 al 29 dice: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuántas veces hemos participado del pan en el memorial del Señor de manera indigna? Cualquiera que coma del pan indignamente, sin examinarse, es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo, y come y bebe para su propio juicio. El que es santo no es santo por comer del pan, sino que come del pan porque es santo, apartado para Dios. Es necesario presentarse limpio a la mesa, y la santidad debe ser cuidada. Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Salmos 26, 6 dice: Lavaré mis manos en inocencia, e iré alrededor de tu altar, oh Señor. Limpiémonos las manos y purifiquemos nuestros corazones, confesando al Señor nuestros pecados, para poder presentarnos delante de Él, para alabarle. Los sacerdotes estaban consagrados, ungidos, para participar de las cosas santas. Estaban aptos para ministrar en el santuario, cumplir con las cosas santas. Si tú y yo hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Salvador, procuremos mantenernos limpios para servirle. No te permitas servir indignamente. Si te has ensuciado, no eres apto para el ministerio, ni para participar de su mesa. Tómalo muy en serio. No comas ni bebas juicio. Mejor ponte a cuentas con el Señor, quien es amplio en perdonar y limpiarte de toda maldad. Vamos a seguir leyendo. Levítico 6, 19 al 21 dice: Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Esta es una ofrenda de consagración por ellos mismos, por los sacerdotes en el día que iban a ser ungidos. Eso nos habla otra vez de una entrega completa, una consagración total a Dios. Pero sigamos leyendo. Levítico 6, 22 dice: Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Aquí se refiere al sumo sacerdote. Es interesante porque en el verso 20 habla de todos los sacerdotes que tenían que ser ungidos. Y la palabra para ungidos es mashach, que significa frotar con aceite o derramar aceite.
es una acción para consagrar. Pero en el verso 22 dice, el sacerdote que en lugar de Aarón fuere Mashiach. Y este no es un verbo, es un sustantivo, un título. Hablamos de un sumo sacerdote Mesías. La profecía que está aquí implícita es que venía uno que no era de la orden levítica, pero era Mesías, que podía tener funciones de un sumo sacerdote, de otra orden más excelsa que el levítico, atendiendo el llamado de Dios para recibir esa honra. Hebreos 5, 4 al 10 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec, y Él es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y este es el sello del que ha sido ungido con la unción del Santo, obediencia. Y es que si Cristo aprendió obediencia y fue perfeccionado, nosotros debemos aprender obediencia para perfeccionar la santidad. Como Él es, nosotros debemos ser, como lo vemos en el siguiente versículo. Levítico 6:23 dice, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Todos los sacerdotes eran ungidos, es decir, consagrados, apartados para ministrar a Dios, y ni el sumo sacerdote ni los demás sacerdotes comerían de la ofrenda de su consagración. Esto es figura de su entrega completa. Yeshua se entregó por completo por nosotros, y nosotros debemos tener el mismo sentir. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una vez que has sido consagrado a Dios, podrás participar de las bendiciones que Él tiene para sus sacerdotes. Y una de ellas es poderte sentar a la mesa con Él y tener comunión con Él. ¿Y sabes quién es el que pone la mesa para ti? Salmos 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yeshua es nuestro sumo sacerdote Mesías, el ungido de Dios para su pueblo. Pero en medio del pueblo hay muchos que no son del pueblo y salen del pueblo porque no permanecen en la palabra, en la voluntad de Dios, siendo desobedientes y manifestando así que no son aptos para llevar las cosas santas. ¿Quiénes son los competentes y aptos para participar de las cosas santas del Señor? Primera de Juan 2, 19, 20 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Tienes la unción del Santo? ¿Estás conociendo las cosas que enseña y advierte la Escritura? ¿Obedeces a la voluntad de Dios? ¿O estamos ensuciando su nombre? ¿Somos tardos para oír? Dios prepara una mesa llena de manjares para sus ungidos, su palabra. Pero el alimento sólido es solo para los maduros, la leche para los niños. Hebreos 5, 13, 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. La madurez del pueblo de Dios en nuestros días carece por falta de obediencia. Muchos tienen en poco su ley y prefieren pasarla por alto. Pero Dios mantiene su promesa para los que oyen su palabra y la obedecen, para los que saben discernir el bien del mal, porque tienen ejercitados sus sentidos en la obediencia. Malaquías 3, 16 al 18 dice: Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito un libro como recordatorio delante de él, para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Somos real sacerdocio, ungidos por Dios, y participamos del pan de vida que es Cristo. Yeshua es su nombre, y todos los temerosos de Dios participan del pan de vida. Están en la memoria de Dios, son especial tesoro, y saben discernir la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estos son pueblo de Dios por medio de Yeshua. ¿Quieres ser pueblo de Dios? Dios está llamando. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa que Jesús es el Señor y cree en Él. Serás salvo. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Eres Dios santo y glorioso. Tú amas a tu pueblo y deseas que tu pueblo sea santo, tu especial tesoro sobre todos los pueblos. Y tu voluntad es que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Somos tu pueblo santo, real sacerdocio. Somos tu templo en donde ofrecemos sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y nos has permitido participar de las cosas santas, las que tú nos has acercado por medio de Yeshua. Tenemos tu palabra, tus pactos, tu alabanza, tus ofrendas, tu nombre, tu amor. ¿Cómo podríamos participar de ellas estando impuros y descalificados para disfrutar de tus porciones santas? Sí, Señor, hemos hecho mal muchas veces y nos contaminamos. Purifícanos, Señor. Perdónanos y sánanos para presentarnos delante de ti con sacrificio de alabanza y participar dignamente del pan que nos das cada día. No queremos ensuciar tu nombre. Deseamos santificarlo en nuestra vida, en nuestra obediencia. Confirma ese deseo en nosotros y que tu pueblo te glorifique. Bendícenos, Señor, y a ti sea la gloria y el honor por siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, pueblo santo. Canto aleluya, canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Canto canto aleluya
al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. No dormirá el que guarda a Israel, y vendrá con gloria y poder. No dormirá el que guarda a Israel, y vendrá con gloria y poder. No dormirá el que guarda a Israel, y vendrá con gloria y poder. No dormirá el que guarda a Israel. Yeshua, su nombre es Yeshua, su nombre es Yeshua, su nombre es Yeshua, su nombre es Hinelo Yanum Velo Yishan Shomer Yisrael. Qué alegría que pudimos pasar este tiempo juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de su presencia.